Muchas gracias a todos por estar en este Zoom, en estas formas virtual que tenemos ahora en la pandemia y que nos permiten a su vez romper algunas barreras geográficas, ¿no? De poder estar todos juntos y compartir estos momentos. Aclaro, no fue en el aeropuerto, fue en la cárcel, porque las compañeras estaban en el último pabellón, estaban arriba nuestro. Y bueno, habrán visto en la película cómo nos comunicábamos, cómo se armaron incluso algunas parejas. Y efectivamente, cuando se inicia la operación, ustedes saben que había un uniforme militar que se había logrado ingresar y una única pistola. Siempre se habló de más de un arma, pero en realidad era solamente una pistola que entró trabajosamente y dificultosamente. Y gracias a lo que un poco llamamos el principio de masa, ¿no? Siempre hay, en este caso, un hombre de la represión que es sensible al campo nacional y popular, ¿no? Siempre me acuerdo, cuando llegamos a Cuba, ese hombre de la Guardia Civil de la dictadura de Batista que le la vida a Fidel. Bueno, nosotros teníamos un guardia cárcel que nos permitió la logística necesaria para poder hacer una acción muy importante. Un poco a eso lo llamamos el principio de masa, ¿no? Esas son heridas del alma, no cicatrizan. Varios de nosotros tenemos heridas, hemos sufrido algunas emboscadas, heridas en el cuerpo que cicatrizan, pero las heridas en el alma jamás. Ahora, como decía René, tenemos un mandato, hay esa conferencia de prensa también en ese mismo aeropuerto, que por suerte ahora es un lugar de la memoria activa. Creo que simboliza un poco lo que fue la acción de Trelew. Al margen de quiénes son más o menos importantes, creo que fue una acción absolutamente colectiva donde todos teníamos un rol y todos éramos importantes, éramos cuadros políticos de distintas organizaciones que sostuvieron la lucha no solo contra esa dictadura militar, estamos hablando de la dictadura militar de Onganía Levington Lanús, es decir, del año 1966 al 73. Digo esto porque, bueno, los más viejos los conocemos de memoria, pero los más jóvenes generalmente, me ha pasado, se confunden con la dictadura genocida, la más salvaje de todo, de 1976 a 1983, ¿no? Estas paradojas de la historia en las cifras, ¿no? En las similitudes de las cifras. Bueno, yo creo que lo más importante de Trelew claramente es la unidad. Y cómo nuestro pueblo, la acción militar fue realmente muy importante, fue muy bien armada, había cuadros políticos militares con una preparación necesaria, había más de 120 compañeros participando en la acción y en la preparación, y fíjense, no hubo una sola filtración de información, ni una. Eso refleja el nivel de preparación y de cuadros que existían entre esos, creo que más de 200 presos políticos en una cárcel de máxima seguridad. La operación militar fue un éxito, pero lo que me parece que el éxito central fue político, ideológico, lo que ha dejado Trelew, y eso lo reflejó posteriormente en nuestro pueblo. Miles de jóvenes se sumaron a la resistencia política a la dictadura. La reacción del pueblo en Rawson y en Trelew fue realmente ejemplar. La posterior represión que se desatan contra los vecinos, no me acuerdo el número, pero creo que estaba entre el orden de entre los 12 y 16 vecinos que después de allanamientos en ese operativo vigilante que hace la dictadura después de la fuga, y esa acción de rebeldía del pueblo de Trelew, en esa asamblea famosa que se hace en el teatro, bueno, refleja lo que estaba pasando, cómo la dictadura, cuando trata de aislar a los combatientes, a los cuadros políticos revolucionarios, allá en la Patagonia se le produce un efecto boomerang, porque termina decantando un nivel de desarrollo y militancia política en el sur
donde aparentemente no pasaba, no llegaba la lucha política que estaba en los grandes centros urbanos generados por el Cordobazo, el Rosariazo, y generó un nivel de organización y un despertar y una relación con nuestros familiares, muchos de ustedes lo han visto, lo han conocido, lo han vivido, realmente impresionante. Entonces el legado de Rawson, el legado de Trelew, es un legado de unidad plenamente vigente, que evidentemente no puede ser ni debe ser olvidado, y creo que ese legado de unidad tiene ahora, a los 50 años, un deber histórico, y en esta coyuntura. Llevamos 37 años de democracia, después de 2 dictaduras militares, miles de compañeros hoy no están, y los que estamos tratamos de interpretar ese legado histórico y continuar en esa pelea y en esa lucha. Esta declaración de Pedro de Bonet es clarísima, ¿no? Cuando él reivindica y dice, somos continuadores de una lucha histórica en nuestro país. Bueno, eso solo, nacimos así, seguimos así y seguramente vamos a morir así. Veremos el triunfo o no, es una circunstancia. Lo que está claro es que nuestra tarea es la continuidad de esa lucha. Tenemos hoy 37 años de democracia, corrijo, 37 años de gobiernos constitucionales. Está muy lejos lo que creemos o debe ser la democracia en nuestro país. Creemos que hay que profundizar esa democracia, porque si no se hace muy difícil entender por lo cual peleamos todos estos años. Entonces tenemos gobiernos constitucionales que debemos preservar porque hemos visto las situaciones de Bolivia, hemos visto situaciones de los golpes blandos, duros, todas estas formas o estrategias que tiene las oligarquías y los imperios contra nuestros pueblos. Pero nosotros queremos profundizar esa democracia. Y en ese sentido, en Trelew hay un tema central que es la unidad que se realiza con diferencias. La capacidad política en ese momento de los compañeros de poder ponerse de acuerdo en los acuerdos y profundizar los acuerdos en la acción, no solamente en un papel, en una hoja, en la acción concreta, en la práctica concreta, y tener también la capacidad de acordar las diferencias. Acordamos dónde estaban las diferencias. Y además nos planteamos que esas diferencias debía permitirse el ingreso de la práctica política, sin la cual es muy difícil saber quién tiene la razón objetiva o subjetiva, al margen de los compañeros que tuvieran más capacidad, más formación, pero el principio de teoría práctica y esa relación dialéctica era esencial, y además significaba una voluntad política de no hegemonía entre los cuadros políticos, sino de búsqueda de aproximación a la verdad política, ideológica, de la práctica, de la especificidad de nuestro pueblo, de nuestro país. Yo creo que eso es lo más importante a rescatar. Y después esa voluntad que quizás hoy nos está faltando un poco, que es la acción, la decisión. Evidentemente, esos 120 compañeros tenían absolutamente claro una decisión, una convicción de lo que había que hacer. Y si recuerdan ustedes, los más viejos, nosotros estamos acá, creo que Silvia decía, duplicamos la edad de los que estaban presos. Bueno, nosotros ya somos setentistas para arriba, ya dimos la vuelta a la curva, seguimos, aclaro, seguimos, nos entrenamos físicamente para estar en las mejores condiciones posibles, seguimos y vamos a seguir con el mismo ánimo. Quiero que eso le quede claro a las jóvenes generaciones, como pasó con muchos viejos que tuvimos y que también cayeron y que compartimos luchas y muchos años cuando nosotros teníamos esos 20 y pico de años en ese momento. Entonces, esta capacidad de poder acordar en lo que estamos de acuerdo, en las coincidencias, y acordar también en lo que no estamos de acuerdo y permitir que la práctica ingrese a esas diferencias para poder dirimirlas, creo que fue el logro político más importante. Y los compañeros se mezclaron.
Eso que decía el CL de los grupos de formación, se mezclaron todas las orgas con un responsable. Y los responsables salían por niveles políticos. Ya había, fíjense, casi una evaluación en prácticas de distintas organizaciones de cuadro como para saber quién era el moderador de cada uno de esos grupos. Y eso generó también una mística, una práctica, una camaradería, un compromiso entre todos los compañeros. No se podría haber hecho esa fuga sin la participación de los 120 compañeros. Imposible. Imposible. Entonces, por eso es que es un principio colectivo al margen de los sobrevivientes, los que quedamos vivos, los que no están, o de los que estamos hoy en día y que tuvimos participación. Tampoco se puede, así como no se puede disociar Rawson y Trelew de este sentido de la unidad, tampoco se puede disociar de este sentido colectivo, que me parece fundamental y lo que debemos de alguna manera preservar. Y eso es lo que uno tiene presente siempre en nuestros compañeros. Después está el tema de lo militar, que es lo menos importante de la acción de Rawson y de Trelew. Me parece que lo más importante va en esta dirección, porque además el momento político en el que se da esto era cuando la dictadura militar, esa dictadura militar del año 66 a 73 ya estaba debilitada. Nosotros estábamos casi al borde de la extinción. Si hay alguien que nos tuvo al borde del aniquilamiento fue este general Lanusse. Estábamos con varias de las conducciones presas, estábamos con las organizaciones bastante golpeadas, pero había una situación de masa que era la que evidentemente nos alimentaba. Y se reflejó cuando masacran a nuestros compañeros y a nuestras compañeras en la reacción de nuestro pueblo. Hasta la CGT tiene que sacar un paro de 14 horas, si recuerdan. El Partido Justicialista presta su local central en la capital para el velorio, lo que ocurre en todos los pueblos y en todas las ciudades cuando van los cuerpos de nuestros compañeros. Es decir, lo que pasó a nivel de la juventud. El fenómeno de la juventud a partir del Trelew fue un fenómeno masivo en todas las organizaciones. En todas las organizaciones. Cuando hablábamos con los compañeros, con el ROB y con los compañeros, el crecimiento a nivel de juventud de la militancia política fue exponencial. Fruto de los pueblos interpretan obviamente esas acciones. Porque muchos podríamos decir que semejante masacre es una derrota dura por la cantidad de compañeros que perdimos y el valor y la capacidad de esos compañeros. Sin embargo, lo vemos en el corazón de nuestra gente y en esa enorme masividad que se dio a partir de lo de Trelew. O sea, fue un hecho, un antes y un después, lo de Rawson y lo de Trelew. Y eso es lo que creo que nos da fuerza, y ese discurso histórico que se da ahí en los tres compañeros, hasta fíjense, estaba hasta pautado qué hablaba cada uno, porque si, como decía René, si uno junta esos tres discursos tiene una unidad en el mensaje. Y ese mensaje, como decía Alicia, queda para la historia. Imborrablemente queda para la historia. El tema está en que nosotros lo sepamos interpretar correctamente. Mezclamos sangres, no solo políticas, ideologías, mezclamos sangres. Esa es una unidad muy difícil de romper. Por eso uno siempre tiene la expectativa, la ilusión o el sueño de que en los 50 años de Trelew podamos generar un proceso de unidad y de convocatoria que se necesita indudablemente en el país, porque somos conscientes de que tenemos gobiernos constitucionales, pero somos conscientes que si uno ve las cifras del año 74 de la pobreza, que estaba entre el 4 y el 8%, y ve las cifras de la pobreza que tenemos después de 37 años de democracia, y estamos del 43, 44%, evidentemente no podemos estar conformes con estos 37 años. O sea, tenemos que interpelar esta democracia para profundizar este proceso. Y si no hay unidad, es muy difícil. Por eso yo insisto, como consigna, o como dicen ahora el hashtag, ¿no? Estas cosas modernas de los pibes, todos sufrimos una etapa de dispersión política fruto de la resistencia a las dictaduras militares. Absolutamente todas las organizaciones. Unos más, unos menos, pero todos. Bueno, hay que finalizar la etapa de la dispersión
y inaugurar la etapa del reagrupamiento ordenado. Es decir, tenemos que volver a esta política de unidad, a esta política de reagrupamiento en función de lo que está pasando. Está tan claro lo que nos está pasando en nuestro pueblo que tenemos que saber hacer este ordenamiento, este proceso de unidad que aprendimos en Rawson y que se reflejó después en Trelew con los compañeros. Creo que ese es un poco, cuando vos decías, Silvia, cómo uno recuerda a los compañeros, y quizás a lo mejor en los 50 años podamos aproximarnos a esa idea de reagrupamiento político para resolver los temas tan importantes que todavía quedan en nuestro país, ¿no? Así que bueno, compañeros, les agradezco muchísimo, y bueno, y acepto que podamos trabajar juntos para el año que viene, para los 50 años, que me parece que es una fecha más que significativa. Muchas gracias.